Sublime gracia del Señor. Seguimos con nuestro estudio de la palabra del Señor, la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su obra es el título, ¿cierto? Y ya hemos visto varias cosas. ¿Han aprendido algo? ¿Sí? Por ejemplo, que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona diferente del Padre, diferente del Hijo. Hermano Javier, ¿quiere decir algo? Él es creador. Vimos que la Trinidad no es una contradicción. Vimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Vimos el Espíritu Santo en la creación. Y ahora estamos viendo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En la semana pasada hablábamos que el hecho de que hombres ungidos en el Antiguo Testamento fuesen pecadores no niega la regeneración. O sea, el ejemplo de Saúl, el rey Saúl, no niega la regeneración. Porque la Biblia sí nos muestra hombres que fueron regenerados, pero es que regeneración no significa perfección. Y la Biblia es clara y nos muestra sus vidas sin taparles nada y nos muestra sus errores como Noé, Abraham, Moisés, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, David, Salomón, Gedeón, Barak, Jonás. Dice, la Biblia no le tapa errores a nadie. Hoy vamos a continuar y vamos a hablar porque quedó una pregunta pendiente. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuál era la pregunta, Saribet? ¿Cómo? ¿Cuándo comenzó la regeneración? O sea, empezó porque recuerden que hay personas que dicen, no, en el Antiguo Testamento Dios no regeneraba, sino lo que hacía era una reforma moral en la persona, pero no había un nuevo nacimiento. Eso es una postura. Bueno, vamos a ver cuándo comenzó la regeneración. Y como sabemos que el Espíritu Santo descendió fue en Pentecostés, pues podríamos pensar que fue allí. Pero, ¿será verdad? Pues de entrada decimos un rotundo no. La regeneración no comenzó en Pentecostés. Tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo fueron regenerados por el Espíritu Santo. ¿Y de dónde sacamos eso? ¿Cuál es el fundamento bíblico para decir que antes de Cristo, incluso antes de la llegada del Espíritu Santo, hubo regeneración? Bueno, es muy fácil, la doctrina de la depravación total. La doctrina de la depravación total demuestra que los creyentes del Antiguo Testamento nacieron de nuevo por el Espíritu de Dios, y vamos a verlo. Por ejemplo, en Jeremías 17:9, en el Antiguo Testamento, en Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ya la Biblia comienza a decirnos, o empezamos con este texto, diciendo que el hombre es un ser inhabilitado por naturaleza. Su corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Sí? ¿Cómo podría el hombre agradar a Dios en esa condición? Salmo 51:5 dice el rey David. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi mamá, mi madre. Eso lo está diciendo el rey David. El rey David está diciendo que los hombres vienen al mundo dañados por el pecado. Efesios 2:1, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, y él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Volvamos otra vez al Antiguo Testamento y empecemos desde Génesis. Génesis 6:5, ya en la historia de Noé, en el diluvio, ¿cierto? Antes del Señor destruir la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era de continuo solamente el mal. Entonces, la doctrina de la depravación, y hay muchos más versículos, ya nos indica que los hombres del Antiguo Testamento también estaban incapacitados espiritualmente y moralmente para acercarse a Dios. Esto nos deja claro que nadie, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, puede por sí mismo nacer de nuevo. No es que los hombres del Antiguo Testamento tenían una naturaleza diferente a la nuestra y nosotros sí necesitamos nacer de nuevo y ellos no. No. El Antiguo Testamento ya nos da testimonio de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Jeremías 13:23. Jeremías 13:23 nos dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Esto es una pregunta retórica. La pregunta es: ¿puede un hombre de Etiopía, que por lo general son de color, ¿cierto?, cambiar el color de su piel? Imposible. Imposible. ¿Puede un leopardo mudar sus manchas? Imposible. Si nosotros peluqueamos un perrito manchado, un French Poodle, ¿cierto?, o un Schnauzer, los Schnauzers son de color, el pelo es grisecito, ¿cierto?, como un gris plateado, y uno lo peluquea y el pelo sale ¿de qué color? Gris plateado. No va a cambiar de color porque salió nuevo pelo. No va a suceder. Y así con todos los animales. Es cuestión de naturaleza. Y el escritor Jeremías, Dios a través de Jeremías nos dice: de la misma manera que el etíope no puede cambiar el color de su piel, ni los animales pueden cambiar sus manchas, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Puede el hombre pecador, muerto espiritualmente, hacer lo bueno cuando su naturaleza es hacer lo malo? Y la respuesta también es no. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Juan está diciendo, ¿cierto?, que ¿quiénes son aquellos que son hijos de Dios? Los que le reciben y los que creen en su nombre, ¿cierto? A ellos se les da el poder, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿quiénes son esas personas? Las que son engendradas no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de arriba, de Dios. El hombre no puede. O sea, miren que aquí queda claro. No son engendrados de sangre, es decir, no es por herencia. Es que mi papá era creyente, felicitaciones, pero eso no sirve de nada. Ni de voluntad de carne, por si de pronto se nos escapa. Entonces, todo ser viviente. Ni de voluntad de varón. La raza humana no tiene esa potestad. Es de Dios ese nacimiento. Romanos 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Es que no solamente no se sujetan, ni
tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es que la persona no quiere, es que no más adelante, yo me convierto más adelante. No, es que no puedes. No puedes nacer de nuevo, no puedes convertirte. Primera a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que viene a este mundo, ¿sí? Otras traducciones, el hombre animal. O sea, el hombre, como viene a este mundo, no percibe. ¿Qué es la percepción? Todo lo que entra a través de nuestros sentidos. Si nosotros percibimos con nuestros sentidos el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto, nuestros 5 sentidos. Y la Biblia dice que nosotros no podemos percibir. Estamos como Sella cuando se enfrentó al caballero de Géminis y le quitó todos los sentidos. Los que lo han visto saben de qué estoy hablando. ¿Cómo es una persona que no tiene sentidos? Por ejemplo, si una persona ciega desarrolla el oído, ¿cierto? Pero si se quedara sordo y después se quedara sin olfato y después perdiera la capacidad de gustar y de hablar y después perdiera incluso el tacto, ¿qué es eso? ¿Un muerto? ¿Sí o no? No puede interactuar con el medio externo, ¿cierto? Nuestros sentidos nos permiten interactuar con nuestro medio ambiente. Son como nuestras ventanas, son como el software, el Windows de la computadora. Si no hay Windows, yo no puedo interactuar con la computadora. Si no hay Android, yo no puedo interactuar con el teléfono, ni el teléfono conmigo. Cuando formatean un teléfono, ¿qué pasa? En ese momento no queda sirviendo para nada. Ahí hablo de formatear a bajo nivel, es decir, borrarle incluso el Android. Es una piedra. ¿Qué hay que hacer? Hay que instalarle una versión de Android. Y la Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Puede percibir otras cosas, pero las cosas del Espíritu de Dios no. ¿Por qué? Porque para él son una tontería, son una locura. Esa bobada, mire, es que miércoles de oración. O el miércoles hay que salir, hay que descansar, hay que trabajar horas extras porque ahí está la platica. Es una tontería. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, las cosas espirituales se disciernen de forma espiritual. Entonces la doctrina de la depravación total nos deja claro que el hombre está como incapacitado para acercarse a Dios, está inhabilitado, está muerto. Tanto en el Antiguo Testamento, porque hemos leído textos del Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, nos confirma que el hombre solo no se puede salvar. No hay salvación para el hombre. Y en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 10, antes de Pentecostés, antes de Jesús morir, resucitar y ascender al cielo, Jesús tuvo una conversación con un hombre llamado Nicodemo. En Juan capítulo 3, un pasaje especialista en hablarnos del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, del 3 al 10, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre en su condición natural no puede ver el reino de Dios, tiene que volver a nacer. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor está equiparando el nuevo nacimiento con nacer de agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ojo, atención. Perdemos de vista esto. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, ¿por qué te asombras?
qué te sorprendes? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Oído. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? O sea, el pasaje nos está diciendo que para entrar al cielo es necesario nacer de nuevo, es decir, del agua y del Espíritu, ¿cierto? Algunos dicen que el agua es la palabra, otros pensamos que es una redundancia. Ezequiel 36 dice, equipara el ser lavado con el recibir un nuevo espíritu, ¿cierto? Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate, estos son pequeñeces. Pero Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú deberías entender esto. Nicodemo, tú deberías saber esto. Como que uno le diga a una persona, tú eres hincha de la selección Colombia y no sabes que juega mañana contra Venezuela. Nicodemo, tú eres el maestro. Ahí está suprimido el artículo definido, él, pero la traducción original o el original es, eres tú el maestro. O sea, Nicodemo era la crema innata de la teología judía. ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Tú eres cristiano reformado y no entiendes aún las doctrinas de la gracia, por decirlo así. No entiendes la depravación total. Le estoy diciendo, ¿tú eres el maestro y no sabes esto? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento ya se nos hablaba de eso. Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circundará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Que iba a haber una obra soberana de Dios en el corazón del hombre que era tipificada por la circuncisión, es decir, él usa las palabras, la circuncisión ¿qué era? A todo varón a los 8 días de haber nacido o todo extranjero que quería judaizarse, ser parte de del pueblo de Dios, tenía que cortarse el prepucio con un cuchillo, sácate. Le cortaban el prepucio, ¿cierto? Y el Señor, y esa era la marca del pacto de Dios. Esa persona estaba en el pacto. ¿Cómo se sabía? Porque estaba circuncidado. Era señal del pacto de Dios con su pueblo. Y el Señor dice, pero yo no solamente te voy a circuncidar físicamente, voy a circuncidar tu corazón. Voy a hacer una obra en tu corazón. ¿Y por qué no utilizo el texto de Ezequiel 36? Porque el texto de Ezequiel 36 habla es en un tiempo futuro, ¿cierto? Yo quiero dejar sentado que en el Antiguo Testamento se le hablaba a los hijos de Israel de la obra del nuevo nacimiento, ¿cierto? El texto de Ezequiel es una profecía para el nuevo pacto, ¿cierto? Pero incluso podríamos usar Ezequiel 36 para afirmar que Dios hace una obra en el corazón de los creyentes aún en el Antiguo Testamento. Entonces, podemos ver a través de estos versículos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está claro que los creyentes necesitan de la obra de Dios para ser regenerados. Decir lo contrario, ¿qué implica? No, en el Antiguo Testamento no había regeneración. En el Antiguo Testamento, como me enseñaron a mí en la Iglesia Bautista General, cuando era chico, la gente se salvaba guardando la ley. ¿De dónde salió? Eso abre dos caminos de salvación. O sea, decir que una persona
puede salvarse sin nacer de nuevo, eso quiere decir que hay dos caminos de salvación. Uno en el Nuevo Testamento, creyendo en Cristo y naciendo de nuevo, y otro en el Antiguo Testamento, que no sabemos ni cuál es, porque es que la Biblia no nos lo muestra. La Biblia nos muestra que estos hombres manifestaron una vida diferente a la de los demás, consecuencia de la obra de Dios en sus vidas. Nadie puede buscar a Dios ni ser salvo en sus propios términos, ni antes de Cristo ni después de Cristo. Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento relata la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Por ejemplo, en Génesis 5:24, Génesis 5 nos habla, ya comienza a hablar de las genealogías, ¿no? Y este engendró Adán engendró a Sed, y Sed engendró a ta. Y llegamos en el 24 a Enoc. Y dice la Biblia, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermano, ¿eso qué tiene que ver con el nuevo nacimiento? ¿Qué tiene que ver que Enoc caminó con Dios y que Dios le llevó? Tiene que ver porque la palabra allí para llevar, Dios le llevó, es la palabra hebrea lakak, L-A-C-A-K-J, lakak, que es utilizada en los siguientes textos. Salmo 49:15, Salmo 49:15 nos dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y David no estaba hablando, el salmista no estaba hablando de que Dios lo iba a arrebatar, como sucedió con Enoc y Elías, las dos personas únicas que no murieron, que fueron a la presencia de Dios, ahora, que fueron primicias de la glorificación. Estoy seguro de que fueron transformados cuando fueron llevados al cielo. Pero David no fue transformado en un arrebatamiento. No, David murió. Pero David está diciendo, Él me tomará consigo. ¿De qué está hablando David? De la vida eterna. Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Dios me rescatará. ¿Por qué? Porque Él me tomará. Y es la misma palabra que se utiliza para hablar de Enoc, que Dios le llevó. Salmo 73:24. Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Y es la misma palabra que se utiliza para le llevó Dios, me tomará consigo. Después me recibirá. Está hablando de la muerte. Señor, tú me has guiado. Y después cuando yo muera estaré contigo en la gloria. Está hablando de la salvación. Entonces lo que está diciendo el texto de Génesis es que Enoc, Dios lo salvó. ¿Cómo? Llevándole con él. No está diciendo que fue que Enoc se salvó solo. No lo está diciendo. Está hablando que Enoc recibió de Dios la salvación. En Génesis 6:9 vemos a Noé. Génesis 6:9 vemos a Noé. Dice la palabra de Dios, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Qué dice? Noé era varón justo. Ay, se salvó solo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Que estamos en el 9, ¿no? El círculo 9. Con Dios caminó Noé. Ahora, ¿cómo fue posible que Noé fuera varón justo, perfecto en todas sus generaciones y que caminara con Dios? Entonces, ahora vamos para atrás. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Noé? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, primero Dios extendió su gracia, su misericordia sobre la vida de Noé y como consecuencia, en el versículo 9, Noé fue justificado y fue un hombre perfecto en todos sus caminos. Pero primero Dios le dio su gracia. Eso es lo que significa hallar gracia. Dios lo miró con misericordia. En Génesis 15:6, ¿cómo se salvó Abraham? Guardando la ley. Pues la ley ni siquiera existía. ¿Cómo se salvó Abraham? Génesis 15:6. Y creyó a Jehová
y le fue contado por justicia. ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Había otro camino de salvación? No. Él creyó en Dios. Y la fe nos es dada, la fe es un don divino que es entregado al hombre en la conversión para que éste pueda descansar en Cristo y en su obra y reciba la salvación. Es una obra del Espíritu Santo. Y el Nuevo Testamento nos lo confirma, Romanos 4:3. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo utiliza la historia de Abraham para explicarnos en el Nuevo Testamento la justificación. O sea, Abraham no fue justificado diferente de nosotros. Abraham no se salvó diferente de nosotros. Pablo está diciendo, de la misma forma que Abraham fue salvo, nosotros somos salvos. De la misma forma que Abraham fue justificado, nosotros somos justificados. Y podíamos derivar de allí que de la misma forma que Abraham nació de nuevo, es que nosotros nacemos de nuevo, porque no hay dos caminos de salvación. Santiago 2:23 nos confirma lo que dice el apóstol Pablo. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago nos confirma lo que dice Pablo. Abraham creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? A través de la fe en Dios. Y tenemos un testimonio extenso en Hebreos 11 de hombres que vivieron de forma diferente. No fueron perfectos, ¿no? Porque perfecto solo hay uno y es Jesús. Pero la Biblia lo resalta como hombres de Dios. Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe, ¿cierto? Todos lo hemos leído. Todos hemos leído Hebreos capítulo 11 y allí se nos habla de qué? De Abraham, de Abel, Enoc, Noé, Abraham que ni siquiera construyó una casa. ¿Cómo le fue revelado a Abraham que él iba a ser padre de Jesucristo? Por la fe, el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Abraham no construyó una casa. Murió de más de 100 años, este hombre no compró tejas de zinc ni tablas para hacer un rancho. Él no le importaba eso porque él decía, yo de aquí estoy de paso, yo me voy, esto se queda acá, Cristo es mi Salvador. Ay, pero como hermano, ¿cómo vio a Cristo? Porque el Antiguo Testamento revela a Cristo. Él vio a Cristo en el sacrificio. Le fue revelada la salvación. ¿Sí? En el Antiguo Pacto se revelaba a través de los tipos, sacrificios, sacerdote, tabernáculo, templo, utensilios, rituales. Tenemos a Abraham, tenemos a Sara, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, tenemos a José, tenemos a Moisés, tenemos a Rahab la ramera, tenemos a Gedeón, Barak, hasta a Sansón. Ya hemos dicho que Sansón era tremendo, era perrunchito, y hasta Sansón fue salvo por la fe. Jefté, David, Samuel, los profetas. Y dice que muchos, aún sin recibir lo que les había sido prometido, lo esperaron y lo saludaron de lejos. Lo vieron por la fe. Yo voy para el cielo. Primer libro de Reyes, perdón. No es Primera de Reyes porque no es una carta. Primer libro de Reyes 19:18. Primer libro de Reyes 19:18. Dice la Biblia, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aquí el Señor está hablando en términos de la gracia de Dios. Elías está llorando, deprimido, quejándose porque lo buscan para matarlo, y el Señor le dice, no, ay, solamente he quedado yo, y el Señor le dice, no te equivoques, Elías.
yo haré que queden en Israel 7,000. Yo me he reservado un remanente. Yo. No está hablando de que ellos vinieron a Él, que se salvaron solos, que guardaron la ley porque eran muy buenos. No, Él se lo reservó. Yo haré. ¿Y qué habla de los hombres del Antiguo Testamento? La Biblia, Mateo 13:17, nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Mateo 13:17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cómo lo llama Jesús a los hombres del Antiguo Testamento? Justos. Esos hombres eran justos. El testimonio de la Escritura respecto a los que creyeron en Dios es que eran justos. Lucas 1:70. Estamos hablando del testimonio de los hombres de Dios, cómo sus vidas fueron diferentes por la obra del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo obra en una persona, esta persona es diferente, vive diferente, se comporta diferente. Lucas 1:70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, que es la Biblia de los profetas de Dios del Antiguo Testamento, que eran santos, eran personas diferentes. El libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 25 nos dice, el salmista dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Tráeme a la vida, está diciendo el salmista. ¿Cómo? Según tu palabra. La obra del Espíritu Santo en una persona, a través de la palabra de Dios, trayendo muertos a la vida espiritual. Nuevo Testamento, Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Tito 3, 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y eso cobija a el mundo antiguo testamentario y a los creyentes del Nuevo Testamento. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No hay salvación sin regeneración, no hay salvación sin la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre desde que Dios creó el universo. Porque Dios no cambia. Entonces podemos concluir con esto, que el Espíritu Santo regenera tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Él regenera. ¿Cómo salva el Espíritu Santo a los creyentes? Regenerándolos, trayéndolos de la muerte a la vida espiritual. Amén. Sublime gracia del Señor.